En la clase de hoy daremos continuación a la unidad número 6 y nos focalizaremos en el tema específico de planeamiento estratégico y focalizaremos en su proceso y en las distintas etapas que lo abarcan. La administración estratégica es importante porque da como resultado un mayor desempeño organizacional. Es importante tanto para los emprendedores que van a iniciar una nueva empresa y necesitan desarrollar un plan de negocios, como para los gerentes de empresas pymes o de grandes empresas que requieren examinar los cambios en el entorno de negocios y adaptarse a ellos. Especialmente a las grandes empresas le permite coordinar las diversas unidades organizacionales y enfocarse en los objetivos de la organización. ¿Qué es la planificación estratégica? Por planificación estratégica nos referimos usualmente a un proceso sistemático, es decir, metódico de implementación de una serie de pasos para obtener objetivos y resultados deseados. Es decir, que contemplamos a través de ese proceso cuáles son las mejores vías para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, tanto dentro de una organización empresarial o institución o hasta en la vida de cada uno. El cometido de todo ello es, sin dudas, dar con una buena estrategia, es decir, con un buen camino o un buen conjunto de procedimientos para alcanzar las metas. Esto se podría traducir en diseñar una metodología apropiada para administrar del mejor modo los recursos disponibles o para analizar el entorno en el que se encuentra la organización y considerar las dinámicas a las que se enfrenta. O sea que requerimos lograr un método dinámico, flexible y adaptable a los imprevistos, que permita resolver los problemas que vayan surgiendo. Es decir, que no es que el planeamiento va a ser un procedimiento estático, sino que necesita y requiere de flexibilidad para ir adecuándose a las distintas circunstancias. Sin dudas, es la estrategia la que va a dar flexibilidad al planeamiento. O sea que necesitamos proponer un plan que sea medible y a la vez corregible en términos de efectividad. Por último, aclararles que una buena planificación establece las bases para los demás procesos administrativos que vamos a ir abordando o que ya estamos abordando en el transcurso de la materia, como son la organización, la dirección y el control. El objetivo de realizar un plan estratégico debe ser convertir este documento en una realidad para la empresa. Por eso, aquí vamos a ver cuáles son las etapas para llevar a cabo ese planeamiento. ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, en qué punto se encuentra o hasta qué punto podría llegar el negocio que vamos a comenzar o la empresa que ya se encuentra en marcha? A grandes rasgos podemos decir que se trata de hacer planes donde se necesitan tomar decisiones y asignar tiempo y recursos para lograrlo. Es decir, que el cómo lograrlo lo dará precisamente el plan estratégico. Entonces, si pensamos que la planificación es considerada como la primera etapa de todo ciclo productivo, y esta parte siempre de definir o revisar la misión y visión de la organización y la definición de los objetivos estratégicos o los objetivos centrales sobre los que la organización se asienta, o sea, las metas primordiales sin las cuales todo el esfuerzo
que estamos planteando carecería de sentido. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos a considerar, porque una vez establecidos esos objetivos se debe realizar un análisis de los recursos disponibles. Recursos que ustedes saben pueden ser materiales, humanos, tecnológicos, y también hay que analizar las variables del entorno que estudiamos en los capítulos previos, o sea, los retos, las dificultades, la competencia con que la empresa a la que la empresa se enfrenta. O sea que la consideración de todos estos elementos es muy importante para todo proceso de planificación estratégica, ya que no podemos plantear o implementar estrategias para las que no se disponen de recursos, ni conviene ignorar las potencialidades presentes en la organización, incluso al inicio, en el punto de partida. Iniciamos el proceso de administración estratégica abordando el paso 1, es decir, la identificación de la misión actual de la organización, sus objetivos y estrategias. Es muy importante la definición, entender la conceptualización de cada una de estas palabras, de este vocabulario técnico que es muy rico en planificación. Entonces, la misión la podemos definir como una declaración del propósito de la organización, es decir, cuál es nuestra razón de estar en el negocio, y ello requiere identificar el alcance de los productos y servicios. Pueden apoyarse en el ejemplo que damos para facilitarles la visualización de este concepto. Los objetivos son la base de la planeación y una de las características más importantes es que tienen que ser medibles. Permiten medir el desempeño, pero además estos objetivos requieren de esta cualidad para después poder ser tomado al momento del control, como un indicador de medición para ver si los objetivos se están cumpliendo en el modo establecido. Además, hay que definir la visión de la organización. En la próxima diapositiva ustedes van a ver un ejemplo. O sea, misión y visión suenan similares, pero hacen referencia a distintas cuestiones. Uno hace la misión hacia el propósito y la visión hace a la visualización de la empresa en el largo plazo. El segundo paso consiste en realizar un análisis externo, es decir, el escrutinio ambiental de entornos específicos y generales que hemos estudiado, y por lo tanto se enfoca en identificar oportunidades y amenazas. Las oportunidades son factores externos de tipo positivos y las amenazas son negativas, pero debemos prestar atención en que el mismo entorno puede presentar oportunidades para una organización y amenazas para otra, debido a una diferente gestión en términos de recursos. El próximo paso, entonces, requiere realizar un análisis de tipo interno, es decir, evaluar los recursos, las capacidades y actividades de la organización,
Y aquí vamos a ver que las fortalezas generan valor para el cliente y por lo tanto fortalecen la posición competitiva de la empresa. En cambio, las debilidades, por el contrario, pueden colocar a la empresa en una situación de desventaja competitiva. Aquí es necesario tener en cuenta que analizar los activos financieros y físicos es bastante simple, son cuestiones numéricas y de registraciones que son fácilmente identificables, pero en cambio evaluar los activos intangibles, es decir, las habilidades de los empleados, la cultura, la reputación de la organización, son cuestiones de tipo cualitativo y por lo tanto más difícil. Los pasos 2 y 4 combinados se conocen como el análisis FODA, por su sigla, que podemos recordar como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El paso 6 refiere a la formulación de estrategias, es decir, desarrollar y evaluar las alternativas estratégicas, seleccionar las estrategias apropiadas para todos los niveles de la organización que permitan proporcionar una ventaja competitiva, ajustar las fortalezas de la organización en términos de oportunidades del entorno y corregir las debilidades y protegerse de las amenazas. Por último, la implementación de estrategias requiere ajustar eficazmente la estructura y las actividades de la organización con su entorno, es decir, que la estructura sigue a la estrategia. El entorno dicta la estrategia elegida, o sea, la eficaz implementación de las estrategias requiere una estructura organizacional que corresponda a sus necesidades. Y finalmente, llegamos a la evaluación de resultados, es decir, analizar qué tan efectivas han sido las estrategias, si es necesario hacer ajuste y cuáles, en tal caso. En este PowerPoint les dejo un listado de los términos específicos a la temática de la administración estratégica, del planeamiento estratégico, de modo que ustedes puedan familiarizarse con estos términos y además que conceptualicen y puedan definir cuando estén hablando o cuando estén explicitando la temática a la que hemos abordado. Por último, les quería manifestar que los tipos de estrategias organizacionales lo vamos a dejar para una segunda etapa, dado que es un tema bastante complejo, y el lunes próximo entonces vamos a estar viendo un práctico y esta segunda parte para diferenciar los tipos de estrategias que las organizaciones, especialmente las organizaciones grandes, pueden desarrollar e implementar. Recuerden leer la bibliografía recomendada, el capítulo 8 de Robbins, y nos estamos viendo entonces en la próxima clase.